Buenas noches, amigos y amigas de Entre Nosotros. Bienvenidos a este programa de miércoles, mitad de semana. El programa estelar de todos los miércoles, su programa y el de nosotros, que por eso se llama Entre Nosotros. Es entre ustedes y nosotros que realizamos este espacio todos los miércoles para que usted interactúe con nosotros, haga sus preguntas, sus comentarios, porque ustedes son los coentrevistadores de este espacio. Hoy estamos en un lugar muy bonito, en el vecino cantón de Río Cuarto, y precisamente en el Carmen de Río Cuarto, en Villas de Paz, Villas Rincón de Paz, así es como se llama acá, Villa Rincón de Paz, una villa completamente equipada con aire acondicionado, jacuzzi que hace masajes y agua caliente, y algo muy lindo, muy moderno, dentro de mucha naturaleza, incluso un río. Acá podemos ver donde está, hay un balcón donde usted puede sentarse ahí, degustar el cafecito de la tarde, escuchando el río, solamente que nosotros tenemos cerrada acá la puerta para que no nos quede el ruido del río, pero dormir con ese ruido debe ser una delicia, más a los que nos gusta dormir profundamente, debe ser algo especialísimo. Hoy tenemos un programa muy especial, es una historia real de la vida. Hoy vamos a entrevistar al escritor costarricense Maynor, se me olvidó el apellido, Maynor Sánchez Alvarado. Maynor Sánchez tiene entre sus principales obras, son varias obras literarias, pero esta que se llama La universitaria que no quería vivir. Es una historia interesantísima, más que todo para la juventud, una historia de una pareja que se vio inmersa en ese oscuro mundo de la drogadicción, que tocaron fondo, una universitaria que falleció, no logró sobrevivir a esa situación. Maynor, gracias a Dios, salió adelante, se recuperó, hoy es un hombre diferente, un hombre nuevo, y está escribiendo libros, dando charlas enfocadas a la juventud, sobre todo, y contando su historia para que la gente conozca un poco lo que no debe hacer y los riesgos que toman cuando se hace lo que no se debe hacer. Maynor, agradecerle que nos acompañe esta noche, al igual que el doctor Álvaro Hidalgo, nuestro buen amigo, que nos trajo y nos hizo el contacto con usted y nos trajo hasta acá a conversar esta noche con usted. Bueno, buenas noches, muchas gracias, Andrés, Iván y el doctor don Álvaro Hidalgo, y también pues a este lugar, ¿verdad? Acá, Villa Rincón de Paz, que nos da el espacio para poder llevar a cabo el programa en este lugar tan maravilloso, tan bonito, así como lo presentabas ahora. Yo agradezco mucho la oportunidad y, como te decía antes, el honor de poder ser parte de este programa, que sé que pues llega ya a muchas personas, y siempre estoy en la anuencia de poder compartir esta historia de vida que me ha llevado a crear específicamente este libro, La universitaria que no quería vivir. Maynor, empecemos con algo, porque se empieza con muy poquito. ¿Cómo se empezó a involucrar Maynor en este mundo que cuando entran creen es fantástico y termina siendo el infierno en esta vida? Hay un momento, Andrés, que siempre recuerdo, y es precisamente escuchar el timbre en la escuela y ver a todos los niños salir corriendo en aquel momento a jugar trompo, a jugar escondido, y yo iba en ese momento, se aprovechaba la soledad del aula para ir al botiquín que estaba dentro de la escuela y tomar la botella de alcohol que había ahí. Iba a un cafetal que estaba cerca, al lado atrás de la escuela,
y empezaba ahí a inhalar el alcohol. Eso me causaba una sensación un poco agradable en esos momentos, y recuerdo que ingresaba al aula sonriendo y dándole bromas a los demás compañeros, y eso fue una primera experiencia mía en el campo de las drogas que recuerdo precisamente como primera. Por supuesto que, como lo narro en mi libro, mi infancia recorrió diferentes bares con una guitarra al lado de mi padre, que lamentablemente sufrió lo que fue la enfermedad del alcoholismo. Y bueno, hubieron momentos en los que pues conviví ese mundo, de lo que es ese ambiente dentro de las cantinas, ¿verdad? Yo tocaba guitarra y las demás personas que estaban ahí cantaban sus canciones, ¿verdad? Yo les acompañaba, y también ahí empecé a tener cercanía con lo que fue el mundo de las drogas, podemos decir, con lo que es el alcohol y la vida en los bares, ¿verdad? Cuando tal vez era un niño de 10, 11 años, ¿verdad? Eso fue una etapa de mi infancia que me marcó, y recuerdo pues esa cercanía con los vicios, don Andrés, en ese tiempo, de esa manera. ¿Qué pensaba usted en ese momento? El por qué buscar. Había una razón. Yo he escuchado de muchos adictos, por ejemplo, que dicen que hay una razón, que el rechazo de los padres, que el rechazo de la misma sociedad los hace buscar eso. ¿Cuál fue la razón que acercó a Minor a ese mundo? Ahora lo comprendo y lo identifico desde un punto de vista de lo que es un vacío existencial. Ahora que puedo entender la problemática de la adicción desde otro punto de vista, pues tuve que pasar por todo un proceso, ¿verdad?, para poder superarla, obviamente. Y sé que la adicción es una enfermedad, que la enfermedad en sí se llama un desorden en la personalidad, y que la adicción, en este caso las drogas, obedece a lo que es un síntoma de esa enfermedad, pues viene de un vacío existencial. Yo recuerdo que yo me gustaba mucho imitar en muchas cosas a mi padre, y cuando él caminaba, por ejemplo, montaba un caballo ebrio, y yo lo seguía en otro caballo cerca para cuidarlo que no se cayera. Y yo recuerdo que yo hacía igual a como él iba haciendo, aunque yo no iba en un estado de ebriedad, ¿verdad? Pero me gustaba imitarlo en esas cosas y en muchas otras cosas, que pues gracias a Dios que también lo imité en todas las cosas buenas que tuvo mi padre como un hombre honrado y trabajador y de palabra. Y eso me ha ayudado ahora en lo que es la reinserción social, ¿verdad?, para poder lograr ser un ciudadano funcionable dentro de todo lo que conlleva el vivir a nivel social. Copié de mi padre también muchas cosas obviamente positivas. Como le digo, lamentablemente la enfermedad del alcoholismo fue parte de lo que pues, le embargó a él en la vida, y lo que yo viví muy de cerca, don Andrés, muy de cerca, porque como le digo, amanecíamos tocando guitarra y cantando en esos lugares, ¿verdad? El saludo para Rocío Murillo Rojas y para mi buen amigo Fauri Solís Arias, que dice: saludos mi estimado amigo, excelente programa. Hay algo que entre lo poquito que pude ver leer el libro que me prestó el doctor Amaro Hidalgo, hay algo que me dio como, no sé, como que hay un sentimiento más de susto que otra cosa. El leer de que Minor Sánchez, en algunos momentos de su vida, o en muchos grandes momentos de su vida, por mucho tiempo, su residencia o su hogar, su casa, era el nicho de un cementerio. En Guápiles, en Limón, en Río Cuarto, en todos esos cementerios un nicho era su casa. Sí, vieras, Andrés, que hay muchas cosas difíciles que uno vive en el mundo, en la adicción, en las calles,
en los puentes, en las aceras, en esos lugares tenebrosos en donde recuerdo ingresar a muchos lugares en donde pues era muy posible que había un alto porcentaje de no poder regresar. Recuerdo ingresar por pasillos cubiertos con láminas de zinc, profundos, de mucho recorrido, en donde era toda una parodia, toda una suerte poder volver a salir otra vez de nuevo de ahí, ¿verdad? Y de hecho a veces el poder regresar era muy difícil. Pero hay algo curioso, don Andrés, que en mi libro La Universitaria que no quería vivir, el escenario del cementerio es uno de los escenarios más fuertes en donde pasé mucho tiempo yo. Y ahí en algún momento te voy a narrar cómo fue que yo llegué a vivir en el cementerio. Pero lo que quiero comentar con esto es de que me duele mucho cuando yo hablo que yo tuve que llegar a dormir en un nicho del cementerio y tener ese sentido de pertenencia sobre ese nicho, en donde recuerdo que colocábamos una tabla en el ingreso del nicho y ahí teníamos adentro pertenencias, cosas que considerábamos de mucho valor. Te voy a mencionar alguna, pedazos de antena en los que podíamos construir tubos para consumir crack. Una lambrina nueva era un tesoro para poder colocarlo dentro de ese tubo y consumir el crack. Algún encendedor que todavía le quedaba un poquito y podíamos utilizarlo. Esas eran nuestras pertenencias de gran valor que podíamos guardar dentro de ese nicho y que las utilizábamos como nuestro tesoro. Cuando salíamos, hablo en plural porque me refiero a Kembly, a la protagonista de este libro también, cuando salíamos de ese lugar en que dentro del nicho podíamos dormir los dos, cabíamos bien, y ahí nos refugiábamos de las tempestades naturales como las lluvias, tormentas, y también de otras tempestades más duras de las cuales teníamos que liberarnos, como era el juicio social. Andrés, cuando ya no teníamos cabida en ningún lado, cuando yo ya ni siquiera podía vivir en los lugares donde vendían droga, porque ahí era un estorbo y ahí tampoco podía estar. Porque hay algo que es muy interesante y es que es fácil ser bueno con la persona que es buena y que hace el bien, pero ser bueno con el que está haciendo el daño, eso no se logra muy fácil. Y solamente una persona con un alto sentido de espiritualidad puede extender una mano a una persona que es lo podría decir ya, la palabra antisocial queda muy corta, don Andrés, cuando ya uno se convierte en un estorbo en la sociedad y ya no tiene cabida en ningún lado. Entonces yo, obviamente, recibí ese impacto, recibí ese golpe de la sociedad. Gracias a Dios hoy tengo un entendimiento diferente y puedo perdonar, que fue algo que tuve que hacer, a todas esas personas que me dieron la espalda, se rieron al frente mío, me dieron un empujón, me cerraron una puerta, me sacaron afuera y me tiraron en una calle y llegué a dormir a un nicho del cementerio porque entiendo de que yo era una persona antisocial que no tenía cabida en ningún lado. Sin embargo, hay algo curioso y lo comentaba antes. No, y hasta llegar a tener, como usted dice, el sentido de pertenencia por un nicho, un cementerio. O sea, sí, ya era como suyo. Que Dios guarde se muriera el dueño, porque lo hacían desalojado, ¿no? Nos pasó. Imagínate. ¿Ah, sí? Sí, claro. Yo lo he contado en otras entrevistas, don Andrés, en donde en una ocasión, regresando al nicho, nos dimos cuenta que durante el día habían sepultado a una persona ahí. Entonces nos habían botado las cosas, ¿verdad? Y fue cuando pasamos a dormir a la capilla del cementerio. Aquí en Río Cuarto, en una madrugada, recuerdo estar durmiendo en la capilla del cementerio de Río Cuarto y estaba lloviendo fuerte. Y yo recuerdo que en esa madrugada, don Andrés, el agua empezó a caer sobre la cuneta
sobre las gradas, y yo recuerdo que yo reaccioné bastante mojado, donde estaba acostado en la cerámica, y traté de correrme y irme para otro lado, a dormir en un lugar que estaba un poco más seco, pero lo único que pude hacer fue ponerme a llorar desconsoladamente como un niño, de darme cuenta el abismo tan profundo en el que la droga me había llevado, como repito, cuando yo ya no tenía ningún sitio en donde estar. Y don Andrés, en mi libro La universitaria que no quería vivir, menciono de que sé que algún día debo de regresar a ese lugar para quedarme ahí ya para siempre. Y seguro es de lo único que estoy seguro en esta vida. Pero sería diferente, con otra cosa, con una vida cambiada, distinta. Claro. La liberación del mundo de las drogas ha sido para mí una resurrección completamente. Y hay algo muy maravilloso, don Andrés, como lo que hemos vivido hoy con los compañeros que nos acompañan, Iván y el doctor don Álvaro Hidalgo, que es esto que ustedes han visto ahora aquí. Y lo menciono porque es algo digno de rescatar. El trato de la gente hacia Maynor Sánchez en el pueblo es algo que yo no tengo cómo agradecer. Les comentaba antes que estábamos ahí en el centro de Río Cuarto que la reinserción social la he logrado para mi parecer a un 1000%, y eso no es un mérito mío, eso es un mérito del pueblo de Río Cuarto, de la gente, que es gente generosa y que ha sabido perdonar. Porque si hay alguna persona que todavía tiene, por decirlo así, el chip del minor de antes, es algo muy poco, eso no tiene importancia. Lo que más rige y lo que más predomina es esa reinserción y esa aceptación de las personas y ese gesto generoso hacia mí. No solamente comprándome el libro, pidiéndome un autógrafo o abriéndonos las puertas de lugares como estos para compartir, de los colegios, de las escuelas, en donde ya siempre me toman en cuenta el número uno, la página acá del cantón de Río Cuarto, hace poco que me brindaron un homenaje por el premio que me acaban de otorgar a nivel de Latinoamérica. Es algo que ha sido una reinserción social que por supuesto que es como volver a resucitar. Cuando recuerdo, don Andrés, como lo dije hace poco en la Asamblea Legislativa que me invitaron para compartir con los diputados sobre este libro, cuando recuerdo que todo era nada y nada me llenaba el vacío inmenso que me dejaba todo. Cuando sufrí una sobredosis debajo del puente de Río Cuarto y perdí el conocimiento como por 8 horas y había rodado entre la maleza y caí cerca del agua, y cuando reaccioné era de noche y había pasado un lapso como de 8 horas, y recuerdo esos baches, don Andrés, que fueron como un limbo en ese fondo que hablábamos antes, que me llevó a buscar verdaderamente ayuda y la forma de cómo salir de ahí. Observaba las hojas que llevaba la corriente del río, secas, hojas inertes, sin vida, pero también algunas hojas que llevaba la corriente verdes, que habían sido arrancadas por la tempestad del viento, pero que tal vez no tenían todavía su hora de dejar de existir. Y lo relacionaba yo con mi vida, cómo la tempestad de la droga me estaba llevando a una muerte precipitada. Y curiosamente llegar a un término de reflexión y buscar una forma de cómo ir tocando ese fondo y buscar ayuda, ¿verdad? Que ya le comentaba cómo personas generosas del pueblo de Río Cuarto me tendieron una mano en su momento y me ayudaron para yo poder llegar a una clínica de rehabilitación. Minor,
esta no es la primera entrevista que usted brinda a un medio de comunicación, ha brindado muchas. Minor se rehabilitó, se preparó en ayudar a otros a rehabilitarse y no estuvo en una clínica de rehabilitación únicamente como paciente en vías de rehabilitarse. Fue hasta director de varias clínicas de rehabilitación y ayudó a otros en ese proceso de rehabilitación. Tiene un amplio conocimiento en cómo rehabilitar a una persona, incluso no solo en la parte de adicción, sino en la parte cerebral, todo lo que es neurociencia. Tiene un amplio conocimiento en todo esto. Pero, Minor, ¿qué tanto le afecta? ¿Le afecta algo? ¿Más o menos le afecta o no le afecta nada cada vez que en una entrevista usted prácticamente tiene que revivir esos momentos de infierno en la droga para poderlo relatar, para poderlo contar o incluso para poder escribir un libro? Porque estábamos viendo que se llama, ahora que usted me dijo que se había preparado mucho en lo de neurociencia, para tratar no solo la adicción de lo que afecta al cuerpo, sino el cerebro del adicto. Y estaba viendo este libro que también es escrito por Minor Sánchez, que se llama Los demonios de la conciencia. Entonces, cuando incluso tiene que dedicarse a escribir esas letras, ¿qué tanto le afecta a Minor revivir todas esas etapas de la vida, esas etapas tan grises, tan oscuras, que ojalá a nadie le corresponda pasar? Hay un detalle, don Andrés, con respecto a esto. Le decía antes que, curiosamente, la psicología dice que uno supera una situación cuando la puede narrar abiertamente y no lo lleva a lo que es, digamos, el llanto o poder eso de que uno no le sale la voz, y ya logra narrar aquello con cierta esplendidez. Ahí ya hay una superación sobre ese lapso. En la época mía en el cementerio y dormir en un nicho de cementerio es algo que me ha costado mucho superarlo. O sea, siempre, a veces vivo solo en una casa cerca de la montaña, de la cordillera, y algunas veces me permito llorar, porque llorar es bueno, y me ayuda como una terapia. Y algunas veces, como por ejemplo ahora cuando me llamaron de México para informarme el director de Pensamérica en México, Roberto Godínez, de que yo había sido el ganador del premio latinoamericano, doctor Zenobio Saldivia, y que tenía que viajar a República Dominicana, a la ciudad del Ceibo para recibir ese galardón. Entonces me permití llorar un poco recordándome cuando dormía en el nicho del cementerio, en su cuarto. Ese libro, don Andrés, La universitaria que no quería vivir, es un libro que ahora que la editorial HC Editores lo publica con esta nueva portada, me lo entregan como un libro de prueba para que yo lo lea completamente de principio a fin para ver si autorizo la impresión de los ejemplares, ¿verdad? Entonces tuve que volverlo a leer otra vez de nuevo después de haberlo escrito yo. Y eso fue un limbo muy difícil para mí. Para mí, volver a leer La universitaria que no quería vivir, todo de principio a fin, en prácticamente un día, en 2 tramos, fue algo muy difícil que me llevó a un estadio bastante fuerte, porque este libro, La universitaria que no quería vivir, mis hijos no han logrado leerlo todo, porque ellos conocen la historia, conocen la relación que tiene este libro con la realidad. Entonces, no se ha logrado que ellos lo lean completamente porque es un libro tan triste, como lo narro yo, la verdadera historia de las drogas. El 90% de las personas que leen este libro lloran también cuando lo leen. Y alguien me decía a mí, Minor, hay situaciones muy crudas y muy fuertes que narras en este libro. Y yo decía, es que es un libro basado en la vida real. Eso es una obra testimonial, don Andrés. Y esa es la verdadera historia de las drogas. No es una historia bonita, ni es una historia emocionante.
ni es una historia en donde al final todos terminan felices, sino que es una historia basada en la vida real. Y lamentablemente la vida real a veces no nos da chance para poder recapacitar, ¿verdad? No, y es algo muy importante. Lo más importante de la universitaria que no quería vivir, el libro, es que no es una historia donde alguien se sentó a pensar, que escribo. Y ahí como iba pensando. No es algo, no es un invento de la mente, no es algo que no existió. Eso es lo importante, son hechos que acontecieron, que dolieron y que el que llevó por dentro todo ese sufrimiento se rehabilitó y hoy es una persona nueva que escribe no solo la universitaria que no sabía vivir, que no quería vivir, sobre la historia de esa universitaria que en algún momento fue su pareja sentimental, porque hubo una relación ahí y es donde ya vamos a entrar a que Maynor nos cuente sobre esa relación con la universitaria que no quería vivir, cómo terminó la universitaria, sabemos que terminó sin vida, y cómo él también logró salir de ese fango y escribir desde ese lugar donde ya estaba internado, ahí mismo, ahora nos decía, en una mesita de cemento a la par de unos cocos, escribir el libro de la universitaria que no sabía vivir. Eso es algo interesante y por eso lo recomendamos. No sé, pero ahora vamos en contacto para que Maynor nos diga cómo lo puedan adquirir. En este libro, Andrés, que yo acabo de publicar, segundo libro, Los demonios de la conciencia, que es un libro del género de cuentos de realismo, y trato 7 aspectos diferentes de la sociedad. Por eso tiene en la portada los 7 murciélagos, que son 7 demonios o sombras que atacan a la sociedad hoy en día, que yo lo autodefino, o la editorial, la crítica literaria, como un libro de denuncia. Hay uno de los relatos que se llama La Sombra, en donde yo, en ese cuento, yo narro lo que es la vida de las drogas en las zonas, rurales. Y me decía un licenciado en literatura, Maynor, yo nunca había leído un cuento como La Sombra, porque nosotros conocemos la adicción en la ciudad, pero ese panorama que usted narra en este libro, Los demonios de la conciencia, de La Sombra, en donde narro un escenario que se llama La montaña de la demencia, un grupo de jóvenes metidos en una isla, dentro de un río, en una montaña, consumiendo droga, en donde, don Andrés, ahí la vida no vale nada, en donde ahí las personas tienen un pedazo de palo, un puñal, un tubo, candelas pegadas en las piedras, y detrás de una piedra las niñas se prostituyen a cambio de una dosis de crack que es del tamaño de un grano de arroz. Y me dice él, Maynor, eso fue impactante para mí leer eso. Y le decía yo, es que el detalle está en que yo viví en la montaña de la demencia. Y yo estuve en el lugar donde vive La Sombra. Y me decía él, por supuesto, Maynor, que sé que así es, no solamente porque sé su historia de adicción y lo que superaste, sino porque ningún escritor, don Andrés, puede escribir algo así sin haberlo vivido. ¿Sí, no? Y es lo que te refieres ahora con el campo, digamos, de la inventiva. Igual me pasa con el libro La universitaria que no quería vivir. En su momento, mi gran maestro, primo y amigo, que en paz descanse, José León Sánchez, que es nativo de este pueblo acá, de este cantón de Río Cuarto, por el cual estamos representados a nivel mundial por su libro La isla de los hombres solos, que es un fenómeno literario. Me decía José León, Maynor, yo nunca pude haber escrito La isla de los hombres solos si no hubiera estado preso en ese lugar, porque no se puede tener la capacidad para crear un escenario de esos sin haberlo vivido. Entonces, como bien lo decías, estuve internado en una clínica en donde las personas, bueno, para comentarlo, desde el momento
don Andrés, que yo llego ahí después de haber sufrido, como les decía, Bueno, yo quiero hacerle una pregunta antes de empezar en esa parte. Ajá. Porque yo lo voy a confesar públicamente, siempre he creído. Y cuando yo oigo hablar que el alcoholismo es una enfermedad, que la drogadicción es una enfermedad, yo siempre, yo nunca he creído eso. Yo en lo personal siempre he dicho, ¿quién nace adicto? ¿Quién nace borracho? Eso es una decisión. Si yo quiero tomar guaro y me gusta y quiero ser un borracho, yo decidí ser un borracho. Si probé droga y me gustó y quiero seguir siendo drogadicto, es una decisión, porque nadie nace así. Yo nunca, como que nunca he creído tanto en que sea una enfermedad, sino una decisión de la persona. Y quiero preguntarle a usted, ¿estoy equivocado o no? Bueno, mi punto de vista y el punto de vista de la ciencia o lo que hemos llegado hoy con Andrés, y bueno, yo tengo que decirle que está equivocado. No, eso es lo que quería vivir exactamente, porque, si estaba o no. Porque la adicción a las drogas está ya confirmada como una enfermedad que, si bien es cierto, y comparto su punto de vista ahí, la vida del ser humano es de decisiones. Y una decisión puede cambiar nuestra vida para siempre. Pero si el cáncer existiera en vasitos, como lo dije un día de estos en una charla en la escuela de Río Cuarto, en vasitos de vidrio con etiquetas felices, en donde nos hacen pensar de que si consume esto vas a ser feliz, y yo tomo la decisión de tomarme esa dosis de cáncer, una mala decisión me llevó a adquirir una enfermedad. Y de ahí en adelante voy a estar enfermo. ¿Por qué? Porque la droga entra a mi cuerpo y altera mi sistema inmunológico y quedo contaminado a nivel biológico y quedo contaminado a nivel psicológico. Una persona que consuma una dosis de crack queda afectado durante 5 meses a nivel biológico y durante 11 meses a nivel psicológico. Esa persona, Andrés, en esos momentos está enferma. No, eso es lo importante y por eso le decía. Porque uno, en estas entrevistas, y le digo aquí no nos ven, no es simplemente venir a hablar con un escritor y que nos cuente cómo fue su historia, para que ustedes sepan y yo saber. No, también se aprende. Si usted está prestando atención a esta entrevista, puede aprender muchas cosas. Al igual que yo, de los que entrevisto, aprendo muchas cosas. Yo aprendí muchas cosas del tiempo que tengo de entrevistar. Vamos a ser 26 años de entrevistar gente. Algunas cosas buenas, otras no tan buenas, pero me han servido para no caer en eso no tan bueno. Estamos a nombre de Estación de Servicio Loiba, que es venta de combustibles, cambios de aceites, reparación de llantas, venta de accesorios y la atención de don Claudio González, familia y un selecto personal. Estación de Servicio Loiba es la estación que los sancarleños prefieren. Publicidad Román Megavallas es la empresa de vallas en Costa Rica, con más de 200 vallas en todo el país. Los puedes contactar al 7046-7799 o al correo electrónico mauricioroman830@gmail.com de publicidad Román Megavallas. Hoy estamos en Villa Rincón de Paz, en el Carmen de Río Cuarto, una villa totalmente equipada con aire acondicionado, jacuzzi con hidromasajes y agua caliente. Haga su reservación al teléfono 8860-3355, 8860-3355, Villa Rincón de Paz, en el Carmen de Río Cuarto, donde usted puede venir y descansar rodeado de la naturaleza, con el río ahí sonando 24 horas, relajándole la mente, relajándole el cuerpo, en una cama sumamente ancha, donde podrían dormir hasta 4 si quisieran, y venir absolutamente toda la familia, si son padres y 2 hijos. Acá pueden ver un balcón donde pueden tomarse el cafecito de la tarde, tardear ahí con el sonido del río, que debe ser algo exquisito, en Villa Rincón de Paz, en el Carmen de Río Cuarto. Como les digo, totalmente equipado. Acá no hay servicio de restaurante, pero hay refrigeradora, hay horno microondas, coffee maker, totalmente equipado. Usted trae
el alimento y puede pasar acá un fin de semana o 2 días entre semana, lejos de todo el bullicio de la ciudad y abrazados con toda la naturaleza que tiene Villa Rincón de Paz en el Carmen de Río Cuarto. Entrando ya en el tema de la universitaria que no quería vivir, que nos empiece a relatar, a contar esa historia, Maynor. ¿Cómo fue la historia de esa universitaria que no quería vivir? ¿Cómo la conoció usted? ¿Y cómo se fue dando toda esa situación? Hay algo, don Andrés, que quiero también agregar al tema que abarcamos antes con respecto a la enfermedad. Y es que, si bien es cierto, la adicción a las drogas es una enfermedad que en sí, el nombre de la enfermedad se llama desorden de personalidad. La adicción a las drogas en este caso obedece a una síntoma de esa enfermedad, como lo explicaba un día en una entrevista en televisión, lo que es el tema de cómo abarcar la problemática en la personalidad, obedece a una síntoma, la adicción a las drogas. Por ejemplo, la enfermedad es la gripe y la síntoma es dolor de cabeza. Entonces, la enfermedad que tenemos aquí, que estamos abordando, es desorden de personalidad, un desequilibrio en el carácter, un desequilibrio entre la edad emocional y cronológica del ser humano, que conlleva a un vacío existencial. Y en este caso, la síntoma es consumo de drogas. Ese fue la gota que derramó el vaso. Ese fue el mecanismo de evasión que utilizó esa persona para llenar ese vacío existencial. Otras personas pueden tener lo mismo, problemas, de un desorden en su personalidad, y su adicción puede ser robar, puede ser mentir sin haber necesidad de mentir, y cualquier otro tipo de situación que obedece a una síntoma de esa enfermedad. Lo que yo no acepto y no puedo compartir es que digan, don Andrés, que no se puede salir de ahí. Como muchas personas tratan... Importantísimo lo que me va a empezar a decir usted. Porque el adicto, tenemos que saber, como bien lo mencionabas antes, fui director en 6 clínicas a nivel nacional, en Costa Rica, Punta Arenas, Liberia, Pavas, San Ramón, Alajuela, Quepos, y atendí la comunidad adicta a nivel nacional. Me preparé en lo que fue consejería en adicciones, y cuando la persona no está en la condición de salir de ese fango, cuando no ha tocado un fondo suficiente para tomar una decisión firme de luchar contra esa adicción, va a escudarse detrás de qué pobrecito yo, qué pobrecita mi condición, de que no puedo salir, y que va a tratar de culpar a otras personas por el hecho de que yo estoy aquí en este fango. Entonces la culpa es de mis papás, la culpa es del vecino, la culpa es del otro, la culpa es de aquel, y en realidad es un mecanismo de evasión. Seguimos dando vueltas dentro del mismo fango de la adicción. Eso quiero dejar claro esa parte, Andrés. Sí es una enfermedad, sí es algo que debemos de recibir atención para superarlo, pero es algo, al igual que muchas enfermedades, en las cuales el paciente tiene la palabra para poner su parte para salir de ahí. Y cuando se toma la decisión, lo digo por experiencia, sí se puede. Yo estoy narrando en la segunda parte de la universitaria que no quería vivir, que es el libro que estoy escribiendo en estos momentos también. Estoy creando 2 obras porque desde hace algunos años, les comentaba ahora que fuimos a conocer la laguna del Río Cuarto, les comentaba que estoy desarrollando el libro sobre la historia del cantón, que es una tarea que me ha costado mucho porque lo he tenido que hacer de manera empírica, ¿verdad? En su momento traté de buscar algún tipo de apoyo para reunir 120 años de historia, pero bueno, todavía no fue posible porque Maynor no es una persona con preparación como para poder patrocinarle que escriba un libro sobre el Río Cuarto. Entonces, de manera empírica estoy desarrollando Laguna, que es la historia del cantón del Río Cuarto, y tuve que empezar a escribir la segunda parte de la universitaria. No solamente porque hay editoriales que están interesadas en publicar en esta segunda parte de esta obra, sino porque, como yo siempre lo he dicho, el escritor escribe en el momento en que le llega, podemos decir que la inspiración. Para mí, las musas de Shakespeare no era más que el contacto con
un ser superior. Y Frank Capra dice que todo libro que valga la pena leer y releer es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces es un libro, don Andrés, en el cual en la segunda parte abarcamos toda esa parte de lo que es la reinserción social y la intervención con la persona, con el adicto. ¿Y qué fue lo que yo viví en esa clínica de rehabilitación? Porque en mi libro, La universitaria que no quería vivir, la gente conoció el infierno en las calles. Eso es la parte interesante que quiero que nos comente después de que nos lea Iván los comentarios de la gente, porque esa es la parte interesantísima. Es, como lo dice, y bien lo dice Minor, el infierno en las calles, Iván. Tenemos varios comentarios desde el inicio del programa y bueno, de inicio Rocío Murillo nos saluda diciendo buenas noches. También Fabricio Solís Arias dice saludos mi estimado amigo, excelente programa. Rocío Murillo Rojas dice un libro muy sensible y crudo a la vez. Después dice Rocío Murillo Rojas, sirve de ejemplo para las nuevas generaciones que creen que las drogas son un vacilón. Álvaro Hidalgo Rojas dice, esta historia de vida que nos narra Minor en su libro La universitaria que no quería vivir, debe ser leída principalmente por los jóvenes para que prevengan la adicción a las drogas y sus consecuencias. Y también nos comenta don Álvaro, Minor, ¿cómo inició usted en el consumo de drogas y qué sucedió con Kemley? Esa pregunta de cómo inició es una pregunta que yo me imagino que no se la han hecho una vez ni dos, sino tal vez más de una vez. Esos serían los comentarios. Agradecer profundamente a las personas que pues se conectan, ¿verdad? Y son parte de este programa desde ese punto tan importante como es la audiencia. Y saludarlos a cada uno de ellos. Muchas gracias por compartir sus mensajes, sus comentarios. Doña Rocío Murillo es una educadora, ¿verdad? De la Universidad de la UTN, una de las universidades más prestigiosas que tiene este país, y que sé que ha tenido también la oportunidad de leer mi libro, los cuales ha tenido sus comentarios positivos con respecto a la obra, que valoro mucho. Don Álvaro Hidalgo Rojas, también doctor, que ha compartido también la lectura de este libro, creo que unas 2 o 3 veces, porque tiene la costumbre, don Álvaro, que cuando un libro le impacta, lo lee varias veces. ¿Ya? Me contaba que cuando nos alcanza el ayer de José León Sánchez, lo leyó 7 veces. Y un día me dice, Minor, ya voy leyéndome por tercera vez la universitaria que no quería vivir. El campo, pues la pregunta que hace don Álvaro, el inicio en el campo de las drogas, pues es algo de lo que narraba al principio del programa con respecto a lo que es esa experiencia en la escuela, de poder empezar a inhalar la botella de alcohol, o poder empezar a inhalar incluso pegamento de zapatos o gasolina también, y después durante algún tiempo, cuando ya anduve muy metido en el consumo de cocaína, marihuana o otras drogas, incluso alucinógenas como hongos o reina de la noche y todas esas cosas, volví otra vez de nuevo a retomar cuando no tenía la posibilidad de comprar droga, volví a retomar otra vez de nuevo las drogas inhalables, y es algo de lo que narro en mi libro, La universitaria que no quería vivir, cuando recuerdo que mojaba una esponja con Ciner y la inhalaba, y me daba cuenta que la esponja únicamente podía mojarla 2 veces, porque a la segunda vez que la mojaba se me desbarataba todas las manos, ¿verdad? En puros boronas pequeñitas, y eso me provocaba sangrar mucho por la nariz. Estuve mucho tiempo realizando eso en un lugar nefasto, en un lugar completamente abandonado, en una casa en abandono, que la maleza había crecido hasta la altura de las ventanas y ingresaba por las rendijas, y en ese lugar estuve botado mucho tiempo encerrado ahí, que es en donde narro también parte de mi libro, en donde mi madre llegaba a esa casa y
y me llamaba por mucho rato tratando de recibir una respuesta de parte mía, y muchas veces yo no podía contestarles debido a mi estado de adicción, estaba drogado, y entonces lo que hacía era que iba a una esquina de la casa y había un hueco por donde yo sacaba el dedo, y mi madre en la parte de afuera llegaba y me tomaba el dedo y me lo apretaba fuerte, y ahí estábamos un rato y después me lo soltaba y se iba. Minor, qué situación más compleja, porque, bueno, ya hoy su madre no está ahí. Me imagino, por supuesto, que recordar ese momento, y ese momento de la mano de su mamá tomada del dedo, pues obviamente duele. Y es algo que seguirá doliendo cada vez que lo sigue recordando. Pero qué importante que usted lo puede contar, para que mucha gente y jóvenes que hoy están inmersos en ese infierno que es la drogadicción, tal vez, si quieren, porque también ya usted lo dijo, es algo de querer, de que la persona quiera, esto les pueda servir, más si tienen viva la mamá, para que no les pase el tener que vivir y hacer a la madre pasar por un dolor de estos, de únicamente poderle tocar el dedo al hijo, porque su condición no le permite ni siquiera poderlo ver. Sí, es algo que hoy le duele a usted. Yo te narraba don Andrés, y personas que nos escuchan, y nos ven, que esta situación de la adicción lo lleva a uno a ser una persona completamente antisocial, y el mundo tan oscuro y tan triste que se conoce dentro del mundo de la adicción no cabe en un libro. Alguien me decía a mí, Minor, todo lo que se narra dentro del libro La Universitaria que no quería vivir es real. Bueno, les comento que estoy en este momento escribiendo la segunda parte, ¿verdad?, de La Universitaria, en donde todavía otra parte de la realidad que a mí me tocó vivir, y no cabe tampoco en 2 libros la historia de una adicción, y en este caso, gracias a Dios, de mi recuperación también. La historia, don Andrés, es tan triste que hubieron cosas que no quise narrar para que no quedaran escritas en un libro para siempre. Es decir, el dolor, el flagelo y la soledad, la angustia a la que nos lleva el mundo de las drogas, hay que reprimir ciertas cosas, porque pienso que tampoco el lector tendría la capacidad para leer lo que hay ahí dentro de ese mundo oscuro y cruel. Sin embargo, como bien lo mencionas, el personaje de la madre es un personaje fuerte y de peso dentro de mi libro, y hay algo interesante que siempre recibo esos comentarios que tanto aportan a mi vida como escritor y con respecto a la obra. Y me decía una persona, la madre en el libro La Universitaria que no quería vivir nos logra ver, don Andrés, esa parte que el adicto no ve cuando anda en consumo. Una madre sufriendo, buscando a su hijo, pasando noches en vela, haciendo todo tipo de sacrificios para poder buscarlo y saber en dónde está, o ni siquiera pudiendo dormir en toda la noche pensando si le habrá pasado algo, o si irá, en qué momento va a llegar a la casa, si irá a regresar con bien. Esa parte del adicto no la sufre, porque anda en su mundo, anda en su adicción. Por eso hay una situación difícil, y es cuando la familia, don Andrés, los convertimos en coadictos. Es decir, las personas cercanas son víctimas también. Claro, y son los más queridos, porque no es que el adicto no quiera a sus hijos, o no quiera a su madre o a su padre, sí los quiere, pero como les reitero, al estar en una condición en la que no está en sus 5 sentidos, en la que no está bien, a esas personas cercanas son a los primeros que afectan y les hace daño. De repente a una persona largo que ni lo conocen,
pues no le va a dar nada el hecho de que está por allá botado, pero la madre o el padre o los hijos o los hermanos sufren. Y sin embargo, el adicto está en su mundo, en su adicción, en su consumo, y no está siendo consciente de ese daño que está causando, ¿verdad? Al yo ejemplarizar o mostrar todo lo que es el sufrimiento de mi madre dentro del libro de la universitaria, es algo que dichosamente ha llevado a recapacitar a muchas personas. Hay situaciones, Minor. Yo tengo un conocido que le mataron el hijo. Que al tiempo, después de fallecer el hijo, bueno, de fallecer no, porque fue asesinado. Y yo le pregunté, fulano, ¿cómo se siente? Y estaba yo con mi mamá, por cierto, ese día. Y ella le dijo, ¿cómo te sentís después de esa situación? Y si les voy a ser sincero, creerán que soy un padre malo, pero me siento tranquilo. Y ahora puedo dormir. Antes yo no dormía pensando en que me llegaran a despertar, a interrumpir el sueño para decirme lo que pasó. Ya pasó. Y solo pasa una vez. Y a lo que yo le tenía miedo ya lo pasé. Ahora descanso tranquilo. Y uno dice, pucha, a lo que es, a lo que tiene que llegar un papá a aceptar que ahora tiene paz porque su hijo ya está. Ya lo mataron y a lo que él le tenía miedo, que era que lo llegaran a despertar para decirle que mataron a fulano, ya pasó. Hay dos cosas, dos experiencias que he vivido y que recordé ahora que me hablabas de eso. Y es que, bueno, en una ocasión, estando en un lugar comiendo con mis hijos, una persona llegó y me dijo, Minor, yo quiero agradecerle a usted por haber escrito este libro que usted escribió en la universitaria, que no quería vivir, porque mi hija tenía problemas, algunos problemas, y después de leer su libro es otra persona. Y ella lo que me dice es que el tema de la madre, la madre, ese personaje dentro del libro, la llevó a recapacitar. Porque ella me dijo, yo no me estaba dando cuenta del gran daño que le estaba haciendo a mi mamá. Y me imagino que todo lo que ese señor narra ahí en ese libro, que vivía la mamá de él, lo pasa a mi madre también. Y entonces él me comentaba de ese cambio radical en la vida de su hija, y fue algo muy bonito ese día que él me comentó eso. Y también estando en Alajuela, en un lugar, un señor llegó y me dijo, Minor, yo quiero pedirle que me permita darle un abrazo. Y el Señor me llegó y me abrazó, me dio un abrazo y me dijo, yo tuve un hijo en adicción durante muchos años. Y un día murió en las calles, en consumo. Y yo siempre quise y siempre soñé poder llegar y darle un abrazo y saber de que era una persona ya recuperada. Entonces yo nunca pude hacer eso con mi hijo, y por eso lo hago con usted, que es también un resucitado, una persona que salió de ahí, de ese infierno de las drogas. Sí, porque es como una resurrección de eso. Sí, es que volver a vivir don Andrés, decía yo, si hay algo que se parece al infierno en este mundo, es la adicción al crack, la adicción a las drogas, que nos llevan a vivir en el infierno completamente, y en donde lamentablemente muy pocas personas pueden volver a salir de él. Minor, la universitaria, ¿quién era la universitaria que no quería vivir? ¿Cómo se encontró con usted? Ahí narraba antes, ingresando yo en una clínica de rehabilitación, descalzo, prácticamente. Recuerdo que llevaba unos zapatos que estaban sin suela ya, y en la parte de adelante estaban rompidos y se me salían los dedos.
y llegué a ese lugar renco y con los pies llenos de ampollas y con unas cosas en una bolsa negra de basura. Pero don Andrés, en el momento en que yo ingreso por ese portón, me siento feliz porque sé que después de ahí lo que viene es diferente para mi vida. Yo sentí en aquel momento que yo ingresé a ese lugar la certeza de que mi vida nunca más iba a volver a ser aquel infierno. Y ahí nos levantábamos a las 4:30 de la mañana para poder empezar con nuestro diario vivir, pero habían todas las noches 2 personas que quedaban levantadas cuidando el lugar, ¿verdad? Entonces yo le pedí a ellos, después de 3 meses de yo estar en ese lugar, les pedí que me empezaran a levantar a las 2 de la mañana porque yo quería escribir un libro que narrara la verdadera historia de las drogas. Y como lo contabas antes, iba a un lugar, a una esquina de la propiedad en este lugar, en donde había una banquita de cemento y a la par había un árbol de coco, y ahí empecé a escribir un libro que en su momento yo no pensé que se iba a llamar La Universitaria que no quería vivir, sino que empecé, don Andrés, a contar lo que yo había vivido en la calle, lo que yo había vivido desde el principio, esa adicción. Y hay muchas personas que yo conocí en el mundo de las drogas, que yo veía botados en una acera, que yo me encontré debajo de un puente, personas que yo encontré sentados en un búnker consumiendo droga. Y debo de mencionarle algo, dentro de los sitios en donde se vendía la droga, encontré personas descalzas, encontré personas que un día tuvieron una vida diferente y que en esos momentos, por haber probado el crack, estaban ahí, metidos dentro de un búnker consumiendo. Pero también encontré a personas de saco y corbata en esos lugares, comprando droga y que vivían una vida relacionada con el consumo de la droga. Entonces, toda esa diversidad dentro de la sociedad la encontré ahí. Cuando yo empiezo a escribir este libro, yo me doy cuenta de que debo de tomar la historia de una persona que represente la alta sociedad. Y esta muchacha, Kimberly, que era originaria de Guapiles, era una muchacha que lo tenía todo, que sus padres tenían una posición económica muy elevada, incluso ella había estudiado en la Universidad de Oxford en Inglaterra, y después de tener una mansión en donde solamente sus zapatos y su ropa eran como la habitación donde tenía guardado todo, eran como del tamaño de una casa de bono, una casa humilde de campo. Ahí veí yo cualquier cantidad de zapatos que por mucho que intenté no pude contarlos, incluso algunos en sus cajas. Y me dijo ella, son regalos que me traen mis padres cuando vienen de Europa. Porque sus padres salían de viaje a Europa y le hablaban por la cámara de la computadora y le decían, hija, hemos logrado concretar un negocio más. Somos los reyes del mundo. Pero en esos momentos ella estaba en el sofá, en una condición difícil, consumiendo droga, y ya leíste en mi libro la escena en donde se provoca cortadas con una gilete en su cuerpo para que yo le fuera a conseguir más droga, ¿verdad? Caminando por las calles de Guapiles, descalza, con ampollas en sus pies, y fue ella la que me enseñó a ir a dormir a los nichos del cementerio, en el cementerio de Los Ángeles, en Guapiles. Ahí dormíamos. Y le gustaba tomar las flores de las diferentes bóvedas y verlas y hacer arreglos. Y otro tipo de demencia que también le provocó la droga era que, como ella era especializada en electromedicina, andaba un bisturí siempre. Y en algún momento se ponía de pie y empezaba a simular que estaba operando a un paciente. Y utilizaba su vocabulario profesional porque era una persona muy, muy inteligente. Pero, don Andrés,
Ya viste en mi libro cómo narro cómo al andar descalza por las calles de Guapiles le llegué a construir unos zapatos con botellas vacías que yo recorté y ella los utilizaba para poner sus pies porque ya no aguantaba poner sus pies sobre la acera y se los amarraba con mecates. Y ella caminaba por las calles de Guapiles cerca del parque y las personas se apartaban cuando ella iba pasando porque olía feo y tenía un aspecto indigente. Se ponía ropa de hombre para que sus padres no la distinguieran porque la andaban buscando también, la buscaron mucho tiempo. Y la gente se apartaba para que ella pasara. Y como lo narro en mi libro, por el camino que ella iba dejando, pasaba yo. Y un día me dijo, podemos ir a dormir a la jaula de las mascotas en mi casa. Y su casa era una mansión que tenía unos muros grandes de lado a lado, del tamaño de todo de una cuadra, y había un portón en donde se ingresaba y había una fuente muy grande. Y en una esquina de ese muro había una jaula para sus mascotas, en donde ella tenía varios perros de raza, pero cuando ella fue despojada de su casa y echada a la calle por sus padres, las mascotas desaparecieron de ahí y la jaula quedó sola y se llenaba San Andrés de hojas y de basura, pero tenía un portón que daba con la calle y nosotros llegábamos ahí en la noche y dormimos mucho tiempo en ese sitio. Esa historia y esa convivencia con esta joven me llevó a pensar de que debía ser el personaje. Y en una ocasión, como narraba antes, estando sentado en el muelle de la laguna del Río Cuarto, viendo el atardecer, recuerdo que veíamos unas garzas que jugaban con el agua y jugaban a no mojarse, digo yo, y luego volvían a alzar en vuelo, y Kemble las observaba y le dije, Kemble, un día me dijiste que ibas a regresar a Inglaterra y que ibas a estudiar electromedicina, te ibas a preparar más y que un día regresarías a Costa Rica y te llamarían señora de señoras. ¿Qué ha sido de tus sueños? Y ella me miró con esa mirada atribulada por la angustia en aquel infierno que vivíamos, en el que muchas veces deseábamos morir, y me dijo, de mí dirán que fui la universitaria que no quería vivir. Y es ahí precisamente donde sale el título del libro. Ella mencionó esa frase en algún momento. Correcto. Qué interesante. En el muelle de la laguna del Río Cuarto. De mí dirán que fui la universitaria que no quería vivir. Y como les decía antes, mis padres, que en paz descansen y están en el cielo, al igual que Kemble, no saben, o tal vez sí saben, porque esto es un misterio del más allá, todo lo que está sucediendo ahora y cómo, don Andrés, gracias a personas generosas como ustedes que llevan al público esta obra y este mensaje, hemos sido una herramienta por medio de este libro y por otras obras que van a venir para salvar vidas. Porque si bien es cierto, la problemática de la adicción es algo que para mí es la pandemia más fuerte que ha atacado a la humanidad en todos los tiempos. El COVID no tiene nada que hacer a la par de las drogas. Y lo dicen las estadísticas, ¿verdad? ¿Sí? La gente se alarmó por la cantidad de gente que se moría por COVID, pero se muere más gente por drogas, por adicción. Y antes de morirse, humilla, denigra no solo a la persona, a la familia. Porque para la familia es penoso, me imagino, ver a un familiar en estado de indigencia, en estado de rechazo por una sociedad que no la quiere cerca. O sea, todo eso ocurre. Es peor que cualquier enfermedad de la que usted se pueda morir. Sí, es muy difícil. Como le digo, es algo que está azotando a la sociedad, pero
quisiéramos decir que en algún momento la adicción o las drogas van a dejar de azotar a la sociedad, incluso las drogas patentizadas que también llevan a la destrucción, pero es muy difícil esta problemática, ¿verdad? Que es algo global, pero sí estoy seguro que con este tipo de literatura, y es algo que ya le hemos visto su efecto, y podemos decir, yo siempre decía, si con el libro que yo voy a escribir, una persona deja de consumir, ya valió la pena escribirlo. Entonces es algo que realmente me llena mucho saber el efecto a nivel social que ha tenido, y sobre todo la respuesta también, número uno, del pueblo de Río Cuarto, porque te decía antes de que las personas compran mi libro, me piden un autógrafo, aún cuando Maynor Sánchez camina por las calles de Río Cuarto en botas de hule, las personas salen de la casa y me llaman y conversan conmigo, y eso es un mérito muy bonito de las personas acá en este lugar. Pero el efecto que ha tenido mi obra en México, por ejemplo, que me llevó a recibir ahora este premio latinoamericano, es algo que me llama mucho la atención, porque en la Sala de España, en la Biblioteca Nacional, hace poco mencionaba yo para la prensa internacional que la droga que ha convertido en el barrio zombie en Filadelfia, en los Estados Unidos, como es el fentanilo, ya ingresó a Costa Rica. Entonces, estamos lamentablemente siendo abarrotados por un mar de drogas nuevas, sintéticas, que vienen también a contaminar la sociedad, y desde diferentes puntos de vista. Muchas veces ingresando a la sociedad no como una droga, sino como con otra forma, ¿verdad? Para poder denigrar, como decías antes, y llevar al ser humano a esa... Pero sí también tenemos una problemática muy grande, que es el narcotráfico y el lavado de dinero. Hay mucha gente involucrada en el narcotráfico, involucrada en el lavado de dinero, que se están haciendo multimillonarios sobre los hombros de la desgracia de familias enteras. O sea, se están haciendo millonarios a costillas de esos consumidores que terminan en la nada. Pocos pueden contar la historia como la está contando usted, y que terminan con familias denigradas, humilladas y sufriendo la partida de un ser humano. Y muy pocas veces la alegría de que la persona se reforme. Hay algo muy interesante, don Andrés, que quiero mencionar, y es que ¿qué estamos haciendo nosotros como personas para contribuir a un mundo mejor? ¿Qué estoy haciendo yo, Maynor, por la sociedad en donde van a vivir mis nietos o mis bisnietos o las generaciones que vienen? Por eso me motiva mucho lo de ser escritor. Es algo innato, ¿verdad? Que uno trae, pero un libro, yo he visto en mi mente, he visto a una persona sentada en un sillón leyendo La universitaria que no quería vivir, cuando yo ya tengo 20 años de fallecido. Entonces, escribir es algo de mucha responsabilidad. Hay personas, lo digo con todo respeto, pero hay personas en este país que ostentan 100 títulos de obras publicadas, pero ninguno de esos libros es mencionado. Escribir un libro es algo de mucha responsabilidad. El contenido de un libro se debe de escribir con responsabilidad. Y quería mencionar, ahora que decías el asunto de todo lo que es el narcotráfico y todo lo que lleva a esa inversión de valores y la destrucción, algo muy importante don Andrés, que mencionó un cantante de reggaetón. No voy a decir el nombre, pero él decía lo siguiente, es algo muy interesante. Decía él: yo estaba en el escenario y cantaba y la gente brincaba y me aplaudía, y yo decía, hablaba del perreo y que la mujer y quisiera esto y quisiera aquello como un objeto sexual, y todo el mundo me aplaudía y me alababa, y cuando yo me bajaba del escenario me iba para mi casa
y llegaba a mi casa y en mi cuarto me arrodillaba y le pedía a Dios que mi hija de 6 años creciera siendo una mujer de bien y formal. Qué curioso, porque usted decía algo muy interesante. A veces construimos para un mundo de basura, pero ojalá que nuestra familia se mantenga limpia. Pero cuando esa basura que nosotros mismos construimos toca a uno de los de nosotros, ahí es donde daríamos todo, porque todo eso desapareciera. ¿Qué estamos haciendo para dejar un mundo mejor que el que encontramos? Y para que las personas el día de mañana digan, mi abuelito, mi bisabuelo contribuyó para que esto tuviera un cambio en la sociedad. Porque ese es nuestro aporte, don Andrés, en la comunidad. No podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar nuestra vida y de ahí un cambio social. Sí, porque por ejemplo vemos en los diferentes sistemas que hay ahora, como Netflix y tantos otros, series como El Chapo, El Patrón del Mal, no sé cómo se llama, la de Pablo Escobar, y todas estas haciendo dinero de series sobre el narcotráfico, pero que raro, nunca hemos visto en Netflix, por lo menos yo nunca he visto una serie sobre alguien que haya escrito algo así, una historia como esta, donde se vive todo ese flagelo y la recuperación de una persona. O sea, la parte buena cuesta verla, ¿no? Sí, como que paga más vivir o paga más lo del mal. Podría decir, quién sabe cómo será que un hijo de un narcotraficante o un lavador de dinero que viene siendo producto del narcotráfico cayera en un infierno como este que usted conoció bien de adentro. ¿Qué pensará un lavador de dinero? ¿Qué pensará un narcotraficante si le tocara vivir en carne propia el ver un hijo en una situación como esta? Sí, el gran escritor, Kundera, que yo lo he leído mucho, dice que estamos en una sociedad, don Andrés, en donde nos gusta más que nos mientan y nos hagan felices y no que nos digan la verdad y nos lleven a un despertar. Por eso yo admiro mucho, como te decía antes, el aporte que ha brindado las instituciones educativas a esta obra. Cuando yo caminaba por las calles de Río Cuarto y los niños se cambiaban de acera para no toparse conmigo, y ahora una directora de una escuela me llama para que yo vaya a hablarle a los niños de 6º grado sobre este libro y sobre mi testimonio de vida, porque precisamente van a salir de la escuela y van para el colegio, que es un cambio importante, y ellos están experimentando su etapa sobre el desarrollo de su identidad, su adolescencia y todo lo demás, ese torbellino que ataca. Ese gesto, don Andrés, como le decías antes, yo lo admiro mucho. Las personas me dicen, Minor, qué bueno ese libro, qué bonito ese mensaje, y lo que he creado, y este segundo libro que también ha sido muy bien aceptado por la comunidad. Pero, don Andrés, mi admiración es hacia ese gesto de las personas. O sea, que me inviten a la Asamblea Legislativa, por ejemplo, y me abran un espacio ahí para hablar sobre mi testimonio de vida, siendo yo una persona humilde aquí, del campo, ¿verdad? Que me llamen a las instituciones para hablar, por ejemplo, en la UTN, hace poco que estuvimos en Ciudad Quesada, en el colegio Green Forest, bilingüe en Ciudad Quesada, que también la profesora de español, pues, leyó mi obra y tuvo esa admiración sobre este contenido. Eso es muy importante porque eso nos está dando una cara diferente de que sí hay personas que apoyan este tipo de mensaje, de que apoyan este tipo de cambio hacia la sociedad. Porque hay algo que es muy cierto, don Andrés, y usted lo mencionaba, hay personas que anhelan un cambio en la vida y lo quieren, pero en el momento de poder contribuir a ese cambio, tal vez no toman una iniciativa. Yo he tocado puertas y he hablado con muchas personas y sueño con que este libro lo lean la mayoría de los jóvenes, porque sé que el contenido es totalmente a nivel preventivo. E incluso
hasta una persona que esté dentro de la problemática lo lee y le crea conciencia. Y esa fue la intención, ¿verdad? A la hora de crear la obra. Estación de servicio Loiva, venta de combustibles, cambio de aceite, reparación de llantas, venta de accesorios y la atención de don Claudio González, familia y un selecto personal. Estación de servicio Loiva es la estación de servicio que los sancarleños prefieren. Publicidad Román Megavallas. Es la empresa de vallas en Costa Rica con más de 200 vallas en todo el país. Los puedes contactar al WhatsApp 7046-7799 o al correo electrónico mauricioroman830@gmail.com. Hoy estamos desde el vecino cantón de Río Cuarto, desde Villa Rincón de Paz, en el Carmen de Río Cuarto, villa totalmente equipada, con aire acondicionado, jacuzzi, hidromasajes, jacuzzi con hidromasajes y agua caliente. Haga su reservación al 8860-3355, 8860-3355, Villa Rincón de Paz, en el Carmen de Río Cuarto. Ahora más bien, cuando terminamos, ya estamos en la recta final. Vamos a ver si ya estamos en la recta final de este espacio. A ver si Iván puede hacer una toma tal vez de lo que es la villa para que ustedes puedan observar. Mencionar, tal vez usted lo puede repetir por ahí porque tal vez no me escucho yo tanto al estar un poco lejos, pero nos está observando un caballero, Gerardo Murillo, desde California, que nos menciona el doctor Álvaro Hidalgo, que él nos está viendo desde allá, entonces para enviarle un saludo, no sé si... Bueno, un saludo entonces a Gerardo Murillo desde California, que nos está observando, ex compañero de colegio del doctor Álvaro Hidalgo. De verdad, hermano del doctor Sergio Murillo. También para Adrianelli Sánchez, creo que es de Río Cuarto. Es mi hija. Sí. Sí. Que nos está observando. También para ella, un saludo especial en esta noche. Minor, ya casi en el cierre de este espacio, ¿qué edad tiene Minor Sánchez? 45 años. Minor, si retrocediéramos estos 45 años y usted volviera a nacer, ¿qué le gustaría cambiar de su vida? ¿Hay algo a lo largo de su vida, por ejemplo, que no le haya gustado, que usted diga, si volviera a nacer, quitaría esta parte de lo que ha sido mi vida? Si volviera a nacer, me gustaría poner algo que quise ser y no fui, o que quise hacer y no hice. ¿Qué le cambiaría a su vida? ¿O cree ya hoy, siendo, como se dice, un hombre nuevo, reformado, que incluso no solo fue que se reformó y se quedó ahí, ha aprovechado el tiempo para escribir libros, para llevar el mensaje? Bueno, ¿le gustaría ser el mismo Minor que ha sido pasando por esas sombras y ese infierno tan fuerte como el que le tocó pasar y llegar a donde está hoy? Bueno, esa pregunta, don Andrés, nunca me la habían planteado así de esa manera, como usted me está diciendo. Bueno, definitivamente la experiencia en las drogas es algo que no deseara haber vivido nunca, las cosas que viví. Quitaría completamente la existencia de las drogas en mi vida, empezando desde el alcoholismo de mi padre. Y si estamos hablando de un mundo ilusorio en el que podríamos transformar la realidad, eliminaría las drogas de este planeta. Y eso me llevaría sin duda alguna
a ver un mundo feliz y un paraíso terrenal completamente. ¿Usted se imagina este mundo sin drogas? Sería un lugar completamente el paraíso. Eso sería el paraíso. Sin drogas incluyamos hasta las que usted dijo, patentizadas, como el alcohol. Por supuesto, por supuesto. Porque incluso ha sido un negocio para el Estado, con la Fábrica Nacional de Licores. Sí, y la tabacalera y todo eso, donde, Sí. bueno, yo le puedo decir el daño que causa inhalar un cigarrillo normal en la mente, ¿verdad? Del ser humano. Sin embargo, hay un enigma. Si Minor no hubiera consumido drogas, no hubiera escrito la universitaria, que no quería vivir. Por eso le pregunto, Entonces, que si volvieran a hacer, ¿qué le gustaría? ¿En la misma vida que ha tenido o otra vida sin algunas cosas que ha tenido? Yo narro esto, don Andrés, en mi libro, acá en la universitaria, cuando Cambly me dice de que su sueño era conocer una jirafa. Y en ese momento nunca habían llegado las jirafas a Costa Rica ni nada, pero los padres pudieron llevarla allá, a otro país, a que conociera las jirafas y los elefantes y todo. Y me decía ella, ¿y usted qué quiere, qué le gustaría conocer? Y yo le decía, a mí me gustaría conocer una profesora, alguien que me enseñe, en ese anhelo mío de estudiar y de aprender. Y yo lo digo así públicamente en base a la pregunta que me hace, don Andrés. Siempre quise verme en un colegio, vestido con un uniforme, estudiando. Entonces, ese es un sueño mío, no haber vivido el mundo de las drogas, que las drogas no hubieran tenido ninguna participación en mi vida y ojalá en ningún ser humano, y haber sido una persona estudiosa desde mis primeros años, entonces haber desarrollado la capacidad para crear un libro como esto sin tener que haber pasado por ese infierno, ¿verdad? Porque de esto no me arrepiento nunca, de haber creado una obra como estas, y mucho menos del libro que estoy escribiendo, la segunda parte de la universitaria que no quería vivir, que yo mismo ya me ha tocado que llorar solo allá en mi mesa en donde escribo, y eso es un regalo que le tengo a mis lectores cuando tengan ese libro en sus manos. ¿Cuánto faltará para ese libro? No sabe. Tengo la intención de poderlo entregar en los principios del otro año, ya entregarlo a esta editorial, para que ya salga a los públicos. Sí. Minor, agradecerle este tiempo, que nos regalara este tiempo para poder contar esa historia de su vida, esa parte que le tocó vivir que usted no quisiera tener si le tocara que volver a vivirla. Pero bueno, ya no se puede quitar lo que se vivió. Entonces yo creo que lo que le queda a Minor y a la comunidad de este cantón de Río Cuarto es de darle gracias a Dios de que tuvieron un Minor adicto en algún momento, un Minor al que le cambiaban de acera, al que lo echaban del corredor y al que le hicieron todo eso, porque tuvieron la oportunidad ahora de más bien quererlo tener cerca, de quererlo tener dentro de la escuela, como usted dice, impartiéndole charlas a los niños de sexto grado, y en el caso suyo, bueno, usted no hubiera querido eso si volviera a nacer, pero bueno, ya pasó por ahí. Tiene la experiencia que muchos no tienen, la capacidad que muchos no tienen de dar el mensaje, de haberse capacitado para poder ayudar a que surjan nuevas vidas, que son prácticamente resurrecciones de quienes están ahí consumidos. Pero bueno, yo pienso que a usted lo que le queda es darle gracias a Dios, porque en estos 45 años ha pasado lo que no ha pasado a alguien de 80 años tal vez, o más. Y darle gracias a Dios de que pasó por esa vida y que en ese momento, un infierno completo, le ha servido para llevar un mensaje diferente, de renovación, de reflexión a mucha gente, que algunos tal vez no se han logrado reformar, pero como usted dijo, si una sola persona
que haya leído este libro de la universitaria que no quería vivir, una sola persona que lo haya leído, en solo una persona, este libro ya haya causado un efecto positivo para rehabilitarse y resucitar a una vida nueva, ya ha sido de gran provecho. Y yo creo que usted debe agradecerle a Dios el ser no solo la víctima de ese momento, sino el escritor y el que lleva el mensaje en este otro momento bueno. Correcto. Así es. Eso es parte de lo que le agradezco a Dios el día de hoy, el presente que Dios me ha permitido llegar a vivir, porque como le digo, las cosas que han sucedido han sido tan bonitas que cuando las contrasto con ese pasado, Andrés, lloro de manera inevitable. Y esas cosas yo las vivo solo, en mi casa, donde yo vivo. Vivo solo y es un lugar muy parecido a acá, la tranquilidad del ambiente, el convivir con la naturaleza. Y todo este tipo de situaciones, cuando me llegan noticias de mis libros y de las actividades que han venido relacionadas con el libro por medio de personas generosas y puertas que se han abierto, de una manera inevitable me llevan, don Andrés, a un contraste de recuerdos de la vida, de estar sentado ahí al frente de la bomba del Río Cuarto en una acera ahí hasta las 3 de la mañana, esperando que una persona me diera 500 colones para ir a comprarme una dosis de crack, o estar al frente ahí de la escuela del Río Cuarto en la verdulería, metiendo la mano en una bolsa de basura para encontrar la fruta menos dañada para tratar de comerme algo, ¿verdad? Y por supuesto que lo que uno tiene que darle es gracias a Dios de haber podido vivir este cambio, y agradecerle a cada una de las personas que han contribuido y siguen contribuyendo cada día para una vida mejor en lo personal y para todos, ¿verdad? Es mi forma hoy es escribiendo, que trato de devolverle a la sociedad esta oportunidad que Dios me ha dado. Y van a ver si, bueno, y agradecerle también al doctor Álvaro Hidalgo, que nos hizo el contacto con el escritor costarricense Maynor Sánchez, y nos trajo hoy a Iván y a mí hasta este lugar donde estamos. Doctor, agradecerle también su disponibilidad de andarse trasnochando casi a las 9 de la noche acá con nosotros en el Carmen de Río Cuarto, y agradecerle este contacto y el que nos acompañaba. Muchas gracias. Para mí es un honor acompañar a Andrés y a Iván en este programa tan exitoso, y al mismo tiempo el mensaje de Maynor Sánchez Alvarado nos está dando hoy a través de su libro. Como dice él, ha vivido para contarlo. Yo lo único que puedo decir es que procuremos todos leer al menos una vez el libro La universitaria que no quería vivir. Ese es un gran ejemplo, principalmente para las nuevas generaciones, y a nivel de los diferentes colegios puedan leerlo también, a nivel de colegios y universidades, porque realmente el flagelo de las drogas es algo que está matando a la sociedad, y hoy más que nunca. Hoy estamos viendo una Costa Rica muy diferente a la que vimos en el pasado. Hoy estamos viendo, como dijo Andrés, el fenómeno del narcotráfico, el sicariato. Estamos viendo cómo muchos hacen grandes millones a través del narcotráfico, destruyendo muchísimas vidas, muchísimos hogares,
y esto es lo que queremos que no suceda. Y yo también subrayo lo que dijo Minor, con solo una persona que lea este libro bastó para haberlo escrito. Así que yo felicito a Minor, un excelente escritor. Cada vez que habla me recuerda mucho las palabras de mi apreciado amigo, que en paz descanse, José León Sánchez Alvarado, el autor de La Isla de los Hombres Solos y de muchísimas obras más, que luego la Sociedad Costarricense premió con el premio Magón. En México tuvo múltiples premios también, y yo lo acompañé mucho en su vida, y me agrada mucho hoy acompañar a Minor, que heredó esa pluma de escritor y que por otro lado está transmitiéndonos un mensaje muy humano, y esperemos que realmente la sociedad costarricense y del mundo entero lea este libro. Muchas gracias al doctor Álvaro Hidalgo, que nos trabajó hasta Villa Rincón de Paz, donde entrevistamos a Álvaro. Ahí las tomas de lo que es Villa Rincón de Paz, una cama anchísima donde usted puede venir a disfrutar de una exquisita noche escuchando el río, incluso hasta dormir con ese balcón abierto, porque acá no hay peligro, puede dormir con el balcón abierto para escuchar el río toda la noche, totalmente equipada, como puede ver ahí, la cocina, microondas, coffee maker, copas, vasos, y por acá el balcón donde puede disfrutar de todo el ambiente de la naturaleza en Villa Rincón de Paz, en el Carmen de Río Cuarto. Saludo para Sergio Salas Ramírez. Tengo acá buenos amigos conectados. A Sergio Salas Ramírez, saludo especial para la voz romántica de la zona norte, Sergio Salas Ramírez. Para don Carlos, ya se me fue para arriba don Carlos Lizano Barquero. Don Carlos Lizano es un buen amigo con el que también es muy interesante conversar. Hace mucho no lo veo ni converso con él. Don Carlos Lizano, un abrazo especial desde acá a la distancia, desde Río Cuarto, el cantón de Río Cuarto. Vamos a darles el contacto nuevamente de donde estamos hoy, Villa Rincón de Paz, en el Carmen de Río Cuarto, totalmente equipada, como usted lo ve en las imágenes, con aire acondicionado, jacuzzi, oiga usted, jacuzzi con hidromasajes y agua caliente. Haga su reservación al 8860-3355, 8860-3355. Les deseamos a todos ustedes y les agradecemos que nos hayan acompañado esta noche desde Río Cuarto, deseándoles también una feliz noche, porque ya llegó el tiempo de irnos. Así que para ustedes, gracias por habernos acompañado. Les recomendamos el libro y nos encontramos de hoy en 8 días en un nuevo espacio de Entre Nosotros. Feliz descanso para todos.